Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. ¿Qué tienen en común Django Reinhardt, Andrea Pirlo, Charles Chaplin, Juscelino Kubitschek, Adam Ant, Dani Huiza, Jules Briner, Zlatan Ibrahimovic, Michael Caine, Sandro de América, Pablo Picasso o Jesús Navas? Quizás el ejercicio sea más fácil si los ponemos junto a otros como, digamos, Camarón de la Isla, Lola Flores, Carmen Amaya, José Mercé o Los Chunguitos. Son todos parte del pueblo romaní, son Roma, o gitanos, o Sinti, Manush, Caló o Romanichal, o muchos otros nombres. Una comunidad de la que hasta hace muy poco se desconocía su origen y de la que incluso hoy no sabemos lo suficiente. A cambio de lo que no sabemos, tenemos una buena cantidad de estereotipos, prejuicios, simplificaciones y lugares comunes sobre ellos, principalmente de carácter negativo, construidos a lo largo de casi un milenio, como suele hacerse cuando en una sociedad se encuentra una segunda comunidad minoritaria, de costumbres distintas a las de la mayoría y peculiaridades tanto religiosas como de ropa, de lenguaje, incluso de aspecto físico. Como en el caso de los judíos, los gitanos han sido víctimas de esa discriminación que representa muchísimas condicionantes para el desarrollo de su gente. Esto quiere decir los oficios a los que se pueden dedicar, los lugares donde pueden vivir o a donde pueden ir, con quién se pueden relacionar o casar, dónde pueden estudiar si es que hay espacios escolares, etcétera, etcétera. Los gitanos fueron una sociedad además itinerante, nómadas que durante mucho tiempo recorrieron Europa y luego América sin asentarse en ningún lugar. Y vaya, eso ayudaba mucho a que los prejuicios y estereotipos se multiplicaran, más allá de las acciones que los propios gitanos pudieran emprender, de robos o engaños. Un ladrón, sin embargo, no tenía sino que esperar a que emprendiera el camino la caravana gitana que había estado un tiempo aparcada en las afueras de su pueblo para cometer alguna fechoría y luego clamar que los culpables han sido esos gitanos que acaban de partir. Al ladrón les llamo gitanos y ese nombre algunos lo consideran hoy ofensivo, como gitano en francés o gypsy en inglés, pero los gitanos españoles se llaman a sí mismos gitanos, no lo consideran ofensivo y no veo entonces por qué debería yo asumirlo como ofensivo. Pero ¿de dónde vienen estos nombres? Cuando aparecieron en Europa se pensó que estos verdaderos refugiados de guerra, ya hablaremos de su historia, procedían de Egipto. Eran egiptanos o gitanos, eran egipcien o gitán, o egyptian, gypsies. Muchos grupos gitanos tampoco sabían de dónde provenían y algunos lo olvidaron con el paso del tiempo, así que autoasignarse a Egipto tampoco parecía demasiado mala idea, ya que estaba presente en el imaginario europeo. Pero con la Iglesia topamos cosa que no era nada rara en una Europa dominada por la Iglesia, sobre todo en aquel entonces. ¿Qué hacían esos egiptanos fuera de Egipto? La absurda, ahistórica y caprichosa explicación popular, retomada parcialmente después por la ortodoxia cristiana, era que se trataba de egipcios que vagaban por el mundo como castigo de un terrible pecado. La siniestra enciclopedia de literatura bíblica, teológica y eclesiástica, compilada en Estados Unidos en el siglo XIX, lo cuenta así. Dios mismo los había condenado a esta vida de vagabundos porque sus ancestros le habían negado la hospitalidad a José y María cuando se refugiaron en Egipto con el bebé Salvador. Este pequeño detalle animó intensamente el odio popular a los gitanos. Si los judíos fueron perseguidos, y lo siguen siendo en muchos lugares, porque mataron a Cristo, cosa que tampoco debería ser problemática. Si crees que Dios mandó a la tierra a su Hijo para morir por nuestros pecados, pues alguien tenía que matarlo. Pero la coherencia y las creencias religiosas nunca han compartido mesa, ni cama, ni casa. Así que los gitanos eran odiados por haber sido malvados contra la Sagrada Familia cuando el Mesías era todavía apenas un chiquillo, lo cual concita fácilmente la indignación de cualquier ferviente cristiano. Así se establece la puesta en escena, un pueblo de lengua y costumbres extrañas, itinerante, dado acciones de carácter antisocial, entre otras cosas porque pocas opciones les daban las sociedades a su alrededor, y que había sido malo con nuestro Señor. Se necesita algo más para perseguirlos y amargarles la vida durante 10 siglos. La reconstrucción de la historia y los orígenes de los Roma ha sido una labor relativamente reciente. Al no haber prácticamente documentación histórica, sobre todo propia,
y solamente una tradición oral compleja, diversa y llena de fantasías, la tarea la han desarrollado principalmente lingüistas, lo cual es enormemente interesante, pues han seguido el desarrollo de las variantes de la lengua romaní como un experto en ADN lo hace con los marcadores genéticos para ir retrocediendo en la historia, identificando las capas que forman la herencia genética o el idioma, hasta llegar a sus orígenes. Y aquí voy a remitirme concretamente a la historia tal como lo cuenta la Unión Romaní Española o Unión del Pueblo Gitano, que es parte de la Unión Romaní Internacional. Ni Egipto, ni Tartaria, ni ninguno de los orígenes que históricamente se dieron al pueblo romaní era cierto. El consenso de la mayoría de los investigadores hoy es que los gitanos proceden del noroeste de la India, de las regiones del Punjab y el Sindh. Pero esto no empezó a determinarse con cierta certeza sino hasta el siglo XVIII. Sí, las variantes de las lenguas romaníes tienen como punto de unión el sánscrito. La Unión Romaní explica que, según el lingüista Vania de Gila Kochanovsky, en el siglo IX el Islam invadió la India y los habitantes de los territorios noroccidentales de la península indostánica emprendieron una gran migración hacia el oeste. Hubo una segunda migración que se produjo en el siglo XIII cuando los hoy llamados gitanos abandonan sus casas ante la llegada de los ejércitos mongoles que conquistan el territorio. A partir de entonces, el éxodo de viajeros de esa zona es continuo. Según Donald Kendrick, los inmigrantes indios procedentes de distintas tribus como los Sot y los Sindhi se mezclaron primero en Persia formando el pueblo Dom o Rom. Gran parte de ellos prosiguieron luego su desplazamiento hasta Europa y sus descendientes son los gitanos de hoy. En cada lugar por donde pasaban añadían a su lengua elementos del alemán, del francés, del español. Las hambrunas, las invasiones de los hunos, de los árabes o de los mongoles, las guerras y los desórdenes y la esperanza de encontrar unas mejores condiciones de vida en otra tierra hicieron que poco a poco diversos grupos de gitanos viajasen en pos del sol, atravesando el Bósforo y llegando a Europa. La referencia más antigua a los gitanos en la literatura europea se encuentra en una paráfrasis del Génesis escrita en Alemania alrededor del 1122 de la Era Común, donde se habla de ismaelitas y chatarreros que van comerciando por todo el mundo sin casa ni hogar, engañando a la gente con sus trucos y embaucando a la humanidad, pero no de modo abierto. Para inicios del siglo XV, los gitanos ya se habían establecido en Hungría y Valaquia y empezaron a extenderse por la Europa occidental en grupos que llegaban a incluir varios miles de personas. Se organizaban de modo feudal con líderes llamados igual voivode que duques, caballeros, reyes y demás, tomados libremente de las organizaciones sociales de la Europa medieval. Y la historia que contaban, fuera de algún caso donde alguien habló de la India, al parecer en Inglaterra, la historia que contaban era la de su expulsión de Egipto. Así, por ejemplo, en 1416, Emaús, caballero de Egipto, y 120 personas llegaron a la ciudad romana de Brasov pidiendo a las autoridades dinero y alimentos para seguir su viaje. 7 años después, el rey Segismundo de Eslovaquia dio documentos de viaje al voivode de Roma Ladislav y a su gente. Para 1425 también hay documentos de gente del pequeño Egipto presente en Zaragoza. Sin territorio, sin fuerza poblacional, sin ejército, nómadas aunque no siempre, de tez más oscura y rasgos distintivos, los gitanos fueron fácil blanco de los temores a lo ajeno, al otro, y al mismo tiempo fueron usados como fuente de trabajo esclavo, de fuerzas militares y objeto del odio por motivos de carácter religioso, pese a que la mayoría de los grupos gitanos son católicos romanos, aunque algunos siguen la ortodoxia oriental, el protestantismo, que ha tenido un fuerte crecimiento entre los gitanos españoles en las últimas décadas, y muchos de ellos el Islam. Así, ya en 1471 los gitanos eran expulsados de Suiza y en 1497 el Sacro Imperio Romano decretó que eran todos ellos espías turcos. A partir de 1504 fueron expulsados de Francia y en 1524 se decretó su expulsión de Italia. Como ejemplo, en 1530 el Parlamento británico aprobó la ley de los egipcios, según la cual se prohibía la inmigración de gitanos y se les exigía a los que ya estaban en el reino que se fueran voluntariamente en un plazo de 16 días, so pena de la confiscación de sus bienes, la cárcel y luego además
la deportación. En 1544 esta ley se enmendó para aceptar que los gitanos que abandonaran su modo de vida y adoptaran la vida sedentaria y una ocupación establecida no serían castigados, pero quienes no cumplieran podían ser condenados a muerte. Esto no era solo papel y tinta. Entre el siglo XVI y XVII se llevaron a cabo numerosas ejecuciones de gitanos a cargo del Estado británico. En España ya los fueros de Vizcaya y Navarra, que prohibían la presencia de descendientes de judíos, moros y cualquier otra gente de mala raza, fueron utilizados para negarles a los gitanos la vecindad en las poblaciones. Los siguientes datos que tenemos sobre los gitanos españoles proceden de los estudios realizados por la filóloga e historiadora gitana Araceli Cañadas Ortega, profesora de la primera asignatura sobre historia gitana de España. La sanción pragmática de los Reyes Católicos de 1499 forzaba a los gitanos a abandonar la práctica de la transhumancia y los obligaba a adoptar oficios conocidos o bien entrar al servicio de los señores, y si no, abandonar el reino en un plazo de 60 días. Quienes contravinieran esta pragmática 3 veces serían esclavizados por el primero que los arrestara. Leyes posteriores, que igualmente nos parecen absurdas hoy, de Carlos I y de Felipe II, desarrollaron las acciones contra los gitanos. Felipe II ordenó que los Roma fueran a galeras cuando delinquían y los igualó a vagos, prohibiendo que fueran a las Américas y ordenando que los que ya estaban allí fueran expulsados. Felipe III, cuando llegó, prohibió todos los signos de la identidad gitana, nombres, lenguaje, indumentaria y costumbres, y al mismo tiempo prohibía a los gitanos vivir en poblaciones de más de 1000 habitantes o poseer ganado, lo que los obligaba a la agricultura. Estos intentos por lograr la asimilación de los gitanos al resto de la población consiguieron, como no debería sorprender a nadie, precisamente lo contrario: fortalecer su sentido de pertenencia, su vivencia de estado de sitio permanente, su idea del nosotros contra ellos, que se ha podido ver en todas las minorías perseguidas. Por supuesto que la asimilación o integración de poblaciones minoritarias a sociedades más amplias es perfectamente posible y ha ocurrido continuamente en todas las sociedades del mundo, pero no se consigue utilizando los procedimientos que los estados europeos aplicaron a los gitanos durante 500 años. Felipe IV intentó otro sistema, incorporando a los gitanos por primera vez como súbditos del rey, pero de nuevo con prohibiciones a actividades como la música y el teatro, con los que muchos de ellos se ganaban con frecuencia la vida, así como impedir que existieran barrios gitanos o gitanerías. El siglo XVIII trajo nuevas limitaciones para los gitanos, en qué ciudades podían vivir, censos periódicos para controlarlos, expropiación de sus posesiones y la privación de la apreciada inmunidad eclesiástica, es decir, se les impedía la posibilidad de pedir santuario en las iglesias. La historia gitana se repite así en toda Europa. Estereotipos, algunos con ciertas bases, pero todos al final injustos. Los gitanos que leen la mano o adivinan la suerte, los gitanos del baile y la música, los gitanos pícaros y al margen de las leyes, precisamente de las leyes que una y otra vez buscaron marginarlos, los gitanos de tradiciones conservadores y a la vez orgullosos, los gitanos comerciantes a falta de oportunidades para ejercer otros oficios, los gitanos que crea el imaginario popular. Y todo esto llegaría a un clímax brutal en la década de 1930 y en Alemania. Desde fines del siglo XIX, el imperio alemán, apoyado en la pseudociencia racial que había surgido como un intento de justificar racionalmente los prejuicios del pasado, emprendió acciones contra el pueblo gitano. La jefatura de la policía imperial estableció los servicios sobre los romaní, que vigilaban continuamente a los gitanos, exigiéndoles que llevaran tarjetas de identificación, sus impresiones digitales y sus fotografías. Y la que en otros terrenos fue muy progresista República de Weimar siguió la persecución prohibiendo a los gitanos la entrada a piscinas públicas, parques y zonas recreativas. Y hay que imaginarse no que te lo digan a ti, sino que tú tengas que decir a tus hijos que no pueden ir a divertirse con los demás niños. En 1926 se promulgó la Ley de la Lucha contra los Gitanos Vagos y Enemigos del Trabajo. Todo esto buscando que los gitanos abandonaran su nomadismo y se establecieran en espacios, pero que a su vez estarían aislados dentro de las propias poblaciones. En 1929, el Estado alemán de Hessen propuso
ni más ni menos la ley de combate contra la amenaza gitana. Estas y otras acciones, digamos, de preparación, hicieron que nadie encontrara peculiar en modo alguno que a su llegada al poder los nazis pusieran en la mira a los gitanos junto a los discapacitados, judíos, homosexuales, comunistas, testigos de Jehová y otros grupos. El Departamento de Higiene Racial y Biología de la Población del Tercer Reich determinó que la mayoría de los romaní, considerados como mestizos, que no tenían sangre gitana pura, eran un peligro para la pureza racial alemana y deberían ser deportados o eliminados. El Reichsführer SS Heinrich Himmler propuso que los pocos designados como puros fueran deportados a reservaciones al estilo de las de los indígenas en los Estados Unidos. En su imaginación, Himmler pensaba que los gitanos puros eran quizás arios. Aunque nunca se promulgó la ley sobre los gitanos que deseaba Himmler, el gobierno nazi produjo gran cantidad de decretos y puso en vigor numerosas políticas destinadas a perseguir a los gitanos. Las leyes raciales de Nuremberg de 1935 se ampliaron 2 meses después de su promulgación, de modo que incluyeran a los gitanos y a los negros en su prohibición del matrimonio y las relaciones sexuales con alemanes, privándolos de la nacionalidad alemana y finalmente de su derecho al voto. En 1936, los gitanos empezaron a ser trasladados a campos de concentración, donde se les distinguía con un triángulo marrón. Era parte del sistema extraño, complejo, de clasificación de prisioneros de los campos de concentración y de exterminio. En 1942, Himmler ordenó la deportación de todos los gitanos, a excepción de los de sangre pura, los que estaban integrados en la sociedad alemana, los soldados en activo, que se necesitaban para la guerra, y los veteranos condecorados. La mayoría de los gitanos fue a dar al complejo de campos de exterminio de Auschwitz-Birkenau, en un espacio especial para los Roma. Ellos también fueron parte de los brutales experimentos de Joseph Mengele, de las selecciones, y las muertes por tifus y en las cámaras de gases dieron cuenta de al menos 21,000 de los 23,000 gitanos que habían sido deportados a este campo. Pero este es solo un ejemplo. El uso de los gitanos como trabajadores esclavos y su eliminación de distintas formas fue la constante en toda la Europa ocupada por los nazis. 30,000 Roma asesinados en los estados bálticos y en la zona ocupada de la Unión Soviética, hasta 12,000 en Serbia, y el Estado colaboracionista nazi de Croacia asesinó a unos 25,000 más. El número de víctimas es imposible de conocer con precisión, entre otras cosas por las características propias de las sociedades gitanas y su aislamiento del resto de la comunidad. Las mejores estimaciones que hay, según la Enciclopedia del Holocausto, es que la población gitana en Europa antes de la Segunda Guerra Mundial era cuando menos de entre 1,000,000 y 1,5 millones de personas, y probablemente muchísimos más. De ellos fueron asesinados entre 250,000 y 500,000 según el consenso, aunque los datos de algunas organizaciones de los propios Roma llegan a calcular 1,5 millones de víctimas. No se sabe cuántos fueron y probablemente nunca se sepa, pero los números son irrelevantes. Los hechos importan por su significado e intención. Esto lo ha dejado muy claro el negacionismo del Holocausto judío, que pretende que si no murieron 6 millones de judíos, sino solo 5 o 4 o 3 millones, la culpabilidad nazi disminuiría. No es así. Sean cuantos hayan sido los gitanos víctimas de la barbarie nazi, la culpa y la lección histórica siguen vigentes, sobre todo por lo que ocurrió después. Después de la guerra, la discriminación continuó. La República Federal Alemana determinó que las acciones que se habían emprendido contra los gitanos en Alemania no eran resultado de prejuicios raciales, y esto cerró la puerta a la posibilidad de que pidieran legítimamente reparaciones miles de gitanos que habían sido encarcelados, esterilizados, deportados, usados para experimentos y esclavizados. Esta posición continuó hasta 1965, cuando finalmente la Alemania Federal reconoció la persecución racial contra los Roma y el derecho a una compensación de los sobrevivientes. Muchos ya habían muerto. No fue sino hasta 1982 que el canciller federal Helmut Schmidt declaró formalmente que los gitanos alemanes habían sido víctimas de un genocidio. Las imprecisiones sobre el pueblo gitano hacen que el número de sus miembros hoy se calcule por igual entre 5
y 20 millones de personas en todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos, España, Rumanía, Turquía y Francia, países todos donde se calcula puede haber bastante más de 1 millón de gitanos entre la ciudadanía. La discriminación, la marginación y la sospecha hacia los gitanos continúa en muchos lugares. En su mayoría ya no son trashumantes, viven sedentariamente y muchos de ellos en distintos países prefieren no afirmarse como parte del pueblo romaní, al menos públicamente. El temor a que sepan quién eres y te odien por ello. No fue sino hasta 1971 cuando un movimiento integrador a nivel internacional llevó a la realización del primer Congreso Mundial Romaní que dio origen en 1977 a la Unión Romaní Internacional. Entre 1971 y 1978, los congresos mundiales adoptaron la bandera del pueblo romaní, los colores verde y azul que representan la tierra y el cielo, y una rueda de carro roja de 16 rayos que, además de dar testimonio del pasado itinerante de su pueblo, es un homenaje a la India de su origen. Finalmente, en su quinto congreso del año 2000, la Unión declaró al pueblo romaní una nación no territorial. Y es a partir de entonces cuando por primera vez en 500, quizás 1000 años, algunos países europeos asumen el compromiso de combatir la discriminación contra los gitanos. Así, se declaró el periodo entre 2005 y 2015 como la década de inclusión de los Roma, con esfuerzos europeos destinados a la educación, empleo, salud y vivienda, así como los temas clave de la pobreza, la discriminación y las cuestiones de género. Los avances han existido, pero han sido lentos, y así lo ha asumido la Comunidad Europea cuando el Comisionado para los Derechos Humanos del Consejo de Europa denunció: hay una vergonzosa falta de implementación de los derechos humanos de los romaní, el grupo minoritario más grande de Europa, a pesar de años de políticas y programas para mejorar la situación. La población gitana está peor que cualquier otro grupo en Europa en lo que respecta a educación, salud, empleo, vivienda y participación política. Y así está la situación hoy en día. Cambios, pocos. En España al menos sigue habiendo dos tipos de gitanos: los ricos y famosos, generalmente conocidos por su actividad musical o artística, y los otros, los que se mantienen y son mantenidos en la marginación. Las nuevas generaciones pretenden un cambio profundo, un cambio en toda la estructura tradicional de la sociedad gitana y un cambio, por supuesto, en la sociedad a la que pertenecen. Pero a ello se oponen inercias dentro y fuera del mundo gitano. Al mismo tiempo, el actual presidente de la Unión Romaní, Juan de Dios Ramírez Heredia, ha sido diputado de España de 1977 a 1986 y parlamentario europeo por España de 1986 a 1999. Todo ello sin precedentes, pero que debe ser solo el principio. Porque quizás nada de lo que haga el pueblo gitano por salir del ciclo de marginación y discriminación que lo ha perseguido resulte suficiente si la sociedad a la que legítimamente pertenece sigue sin reconocerlos como parte de ella misma y hace esfuerzos reales por romper sus propios prejuicios. Quizás lo que hace falta es tener presente lo que hace poco, este mismo mes de agosto de 2022, escribía la diputada por Sevilla y activista gitana Beatriz Micaela Carrillo de los Reyes ante la amenaza de la violencia por quienes siguen identificando a todo el pueblo gitano con acciones que el propio pueblo gitano rechaza. Ni el Marqués de la Ensenada ni los nazis pudieron cumplir con su objetivo de erradicarnos de la faz de la tierra. De modo que los violentos de hoy deben saber que seguiremos trabajando con todas nuestras fuerzas por nuestra dignidad, por nuestra libertad y por nuestros derechos, que en definitiva es cumplir con el espíritu y los principios de nuestra Constitución. Ajustarnos todos a las leyes a las que poco a poco hemos llegado, reconocer su imperfección e insuficiencia y hacerlas avanzar con apego a las propias reglas de la democracia. Esa democracia donde todos somos iguales aún en la diferencia y donde debemos valer por lo que hacemos, por lo que sentimos, por lo que aportamos y no por lo que somos, no es tampoco demasiado pedir. O quizás sí lo sea para algunos que preferirían echar atrás el reloj y odiar con absoluta libertad. Esos que son, por supuesto, el enemigo no solamente del pueblo gitano, sino también de muchos de nosotros. ¿No cree usted?